9:32 de la mañana. Seguimos con más de A Tu Salud, la revista, y en nuestra sección de consulta médica nos acompaña el doctor Gabriel Maldonado, traumatólogo, especialista en cirugía de pie y tobillo. Con él vamos a hablar sobre los cuidados que debe recibir un paciente con pie diabético. Muy común, por cierto. Gracias por estar con nosotros. Buenos días y muchas gracias a ustedes. A ver, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es el pie diabético? Bueno, el pie diabético es una de las tantas complicaciones que surgen de esta enfermedad provocada por úlceras o lesiones a nivel plantar, las cuales pueden ser provocadas también por uso de calzado o por la inadvertida lesión que provoca también la neuropatía diabética, que es una lesión a nivel neural que indica que el paciente tiene una progresión de la enfermedad avanzada. Entonces, todas estas lesiones, todo este conjunto de patologías que pueden suceder a nivel del pie, pues pueden complicarse y provocar en lo sucesivo amputaciones a ciertos niveles. Si no se cuidan, correcto. Si no se cuidan correctamente. ¿Estas úlceras por qué salen? Estas úlceras que progresan y se conocen como pie diabético. Bueno, ciertamente existe un factor desencadenante que puede ser un traumatismo o el uso de un calzado que sea muy ajustado o que genera una lesión que luego no cura, ¿correcto? Correcto, sí. El detalle es cómo llegas ahí, porque la progresión de la enfermedad provoca dos cosas muy particulares. Uno, la lesión de los nervios sensitivos, que es lo que te protege, porque es un estímulo al cual tú obviamente estás retirando el pie o protegiéndote de alguna manera. Y el otro es la lesión a nivel de los vasos que llevan la sangre. Si tú pierdes sensibilidad, tú te das un golpe y no tomas precaución, entonces puedes herirte más y es donde se produce la lesión importante que luego no cura. Y muchas veces pasa inadvertida y ahí progresa. Y se infecta y Correcto, bueno, se genera complica. todo un problema. Ok, ahora, ¿cómo cuidarnos? O sea, ¿cuáles son los cuidados que debe recibir un paciente? Bueno, primero, ser consciente de que padeces esta patología y que lógicamente tienes que estar muy pendiente de tus pies, puesto que esto puede pasar inadvertido. La revisión diaria, o sea, cotidiana de los pies es necesaria. El otro, el uso del calzado, que debe ser lo más cómodo posible y que no deba tener ningún tipo de alteraciones en su estructura que puedan condicionar alguna lesión. Que no vas a sentir, que se puede agrandar, que se puede infectar y complicar y volverse un pie diabético. Exacto. Y lo otro, pues tener el cuidado de humectar la piel adecuadamente, ya que estos mismos cambios a nivel de la neuropatía diabética generan un problema de resequedad, la cual a su vez genera un microambiente propenso para las infecciones o colonización bacteriana. Ahora, me imagino que también un paciente con estas características, con pie diabético o tendencia a desarrollarlo porque tiene una diabetes muy avanzada, debería tener mucho cuidado al momento de, por ejemplo, cortarse las uñas de los pies. Por supuesto, esto es algo en lo cual hacemos mucho énfasis en la consulta, sobre todo en que el cuidado de sus pies dependa de alguien que pueda asistirlo, porque la persona generalmente pues no puede hacer esto de forma autónoma o por sí misma, ya que tiene ciertas dificultades, digamos, técnicas. Entonces, lo que recomendamos nosotros, primero, que alguien lo asista y segundo, que el corte de las uñas sea recto para evitar cualquier tipo de onicocriptosis, que es comúnmente lo que se conoce como uña encarnada, y que esto sea lo que propicie una infección a nivel del dedo. Un paciente diabético consciente de lo que pudiera generar la progresión de la enfermedad, que es por ejemplo la afectación que usted mencionó de los nervios periféricos, ¿verdad? ¿Cómo prevenir no llegar hasta allá? O cómo advertir que existe ese daño y que cualquier cortadura que se haga en los pies pudiera generar este problema de pie diabético. Bueno, en esencia el control metabólico de la enfermedad es lo más importante. O sea, el paciente consciente de que es diabético tarda muchísimo en, digamos, comprender que está en esta situación. Y un gran porcentaje de ellos, cuando llegan al diagnóstico, ya tienen la neuropatía instalada. Entonces, aquí este tipo de medidas básicamente es el control metabólico de la glicemia y, por supuesto, con su médico tratante, con endocrino tratante o con el abordaje multidisciplinario que ofrecemos tanto los internistas como los cirujanos. Ahora, en tu experiencia, porque me imagino que has tenido pacientes con estas condiciones, una vez que te cortas porque no lo pudiste evitar, ¿qué deben hacer precisamente para evitar la complicación? Bueno, muchas veces lo primero que tienes que hacer es evidentemente acudir a tu médico tratante y ver la dimensión de la infección.
Esto está categorizado. Bueno, vamos a pensar que no se llegó a la infección, sino que apenas te cortaste. ¿No sería bueno, sabiendo que él es diabético y los riesgos que esto implica, ir al médico y tratarse de una manera en específico? Es la pregunta. Bueno, realmente es difícil de abordar debido a que existe un escenarios sumamente variables. Pero ciertamente cuando tienes alguna cortadura o alguna lesión, pues lo prudente es hacer una profilaxis antibiótica en función de dónde sea la cortadura y las Y dimensiones de la sabiendo tu misma. predisposición a complicarte, claro. Sí, de hecho el paciente diabético tiene en el doble de las posibilidades de padecer este tipo de complicaciones, infecciones, úlceras que conlleven a su vez a otras complicaciones más severas. Entonces esa sería la acción inicial, ¿no? Acudir a tu médico tratante, él te prescribirá en función de la herida algún tipo de antibioterapia y la revisión constante de esa herida para que no se complique. ¿Algo que quieras agregar? ¿Nos queda un minutico? Bueno, básicamente la prevención aquí es esencial y por supuesto a nivel de nuestra localidad y nuestro país existen colegios de diabetología en los cuales se instruye al paciente diabético a sus cuidados, no solamente de los pies, sino de las posibles complicaciones que pueden existir derivadas de esta enfermedad. Bueno, danos la cuenta de Instagram para que la gente pueda hacer sus preguntas y enterarse además a través de ti dónde están esas escuelas. Ok, @mipieitobillo por Instagram, Facebook y Twitter. Bueno, muchísimas gracias a Gabriel Maldonado, traumatólogo especialista en cirugía de pie y tobillo. Hablamos sobre los cuidados que debe recibir un paciente con pie diabético. Su cuenta de Instagram, @mipieitobillo. Vamos a una pausa.